Soy Elena. Tengo 33 años. Y la Nochebuena del año pasado, mi hermana me añadió al chat familiar por error. 47 mensajes. Todo sobre una cena que llevaban 3 años organizando sin mí. Mi madre lo escribió sin rodeos. Que Elena no se entere. Mi hermano respondió justo debajo. Dile la fecha equivocada como el año pasado. Mi padre mandó un emoji de carcajada. Yo estaba en una habitación de hotel a 600 kilómetros de casa y leí cada palabra. Lo capturé todo en pantalla. Y la mañana de Navidad escribí una sola línea en ese chat. Feliz Navidad. Vuestra agente inmobiliaria os explicará el resto. El grupo se quedó en silencio. Después empezaron las llamadas. 89 en 1 hora. Pero lo que ninguno de ellos pensó en comprobar fue un documento registrado en el registro de la propiedad hacía 8 años, firmado por la única persona de esa familia que realmente me vio. 47 mensajes me mostraron cuál era mi lugar. Un mensaje les mostró dónde pisaban. Bienvenida a Historias en Calma. Relatos tranquilos sobre personas corrientes que dejan de pedir perdón por ocupar su espacio. Si alguna vez has sido la que no estaba en la lista, esto es para ti. Deja un comentario y suscríbete para que la próxima historia te encuentre. Era martes a principios de diciembre y yo estaba en un hotel de las afueras de Castellón, 3 semanas dentro de un proyecto de refuerzo para un viaducto. El teléfono vibró sobre la mesilla alrededor de las 9. Lo cogí y vi un grupo en el que nunca me habían añadido, un hilo con un árbol de Navidad y la palabra planificación. 47 mensajes apilados como una torre que no debía ver. Lucía, mi hermana pequeña, me había enviado un privado justo después. Uy, chat equivocado. Ignóralo, jaja. Demasiado tarde. Ya estaba leyendo. Los primeros mensajes eran logística. Marcos preguntó si el 24 le venía bien a todo el mundo. Mamá confirmó. Papá, un pulgar arriba. Normal. Luego la conversación cambió. Mensaje 9. Mamá, este año sacaremos la vajilla buena, que Elena no estará para quejarse de lavarla a mano. Mensaje 10. Marcos, por fin una Nochebuena tranquila. Mi nombre aparecía 0 veces en la planificación y exactamente 4 en la gestión de mi ausencia. Mensaje 11. Marcos, dile la fecha equivocada, como el año pasado. Mensaje 14. Mamá, el 27. Di que hacemos algo pequeño el 27. Mensaje 16. Papá, una carita llorando de la risa. Mensaje 22. Lucía. ¿Y si se entera? Mensaje 23. Mamá, no se enterará. Nunca lo hace. Debo contarte quién soy, porque importa para lo que viene. Soy ingeniera de estructuras. Diseño cimentaciones para puentes y hospitales. Llevo 9 años colegiada y paso casi la mitad de mi tiempo en obra. En hoteles como ese, cenando sola. Soy buena en mi trabajo porque tengo paciencia con los detalles y no me salto pasos. Cualidades que en mi familia nunca encontraron interesantes. Crecí en Alcora siendo la hija del medio, Marcos en el equipo de fútbol, Lucía en concursos de baile, mamá los llevaba en coche, papá los animaba. Yo iba en bicicleta a la biblioteca y me decía que la gente ocupada se olvida de los demás. Mandaba los regalos puntualmente, reservaba el restaurante para los cumpleaños, llamaba al fontanero cuando había una gotera. Nunca pedí que me lo agradecieran. Asumí que ser útil era lo mismo que ser incluida, y aún así, el diciembre anterior, llegué a casa el día 27, la fecha que me habían dado, con una bandeja de croquetas y una botella de vino. La puerta estaba cerrada, luces apagadas, llamé a mamá. Ah, cariño, creía que te lo habíamos dicho. Al final lo hicimos la Nochebuena. Me quedé en el portal con las croquetas enfriándose en las manos y dije que no importaba. No era culpa mía. Y no había sido un cambio de última hora. Simplemente yo no lo sabía todavía. De vuelta en el hotel seguí leyendo. Llegué al mensaje 31 y se me cayó el estómago. Marcos. La firma es el 26.
Manténla alejada hasta entonces. La firma. Lo leí 3 veces. ¿Firma de qué? 2 mensajes después, mamá. Sara dice que el comprador quiere hacer una visita a la tarde del 24, así que la casa tiene que estar vacía para mediodía. Sara, un comprador, una visita. Estaban vendiendo algo y para hacerlo necesitaban que yo no estuviera. Solo podía pensar en la casa de mi abuela Carmen, la casa amarilla de la calle del Olivo, en Alcora. 2 plantas, una terraza que rodeaba el lado sur como un brazo abierto. Viví allí el verano después de mi primer año de carrera, cuando no podía permitirme la residencia. La abuela me dejó dormir en la habitación del techo inclinado, me hacía café cada mañana a las 6 y me decía que estudiara mucho y que no me preocupara por el resto. Era el único lugar en el que nunca tuve que explicar por qué estaba allí. Tenía una llave, la de latón, más pesada que las demás, un modelo que ya no se fabrica. La abuela me la dio en la Nochebuena familiar, el año que cumplió los 75, delante de todos. Me la puso en la palma y dijo: «Esta es tu casa siempre que la necesites, Elena». Mamá puso los ojos en blanco. Marcos miraba el teléfono. Papá asintió y volvió al partido. Ninguno pensó que significara algo. El mensaje 36 fue el definitivo. Mamá, en mayúsculas. Que Elena no se entere. No susurrado, no insinuado. Escrito en blanco y negro y enviado a 6 personas que le dieron me gusta. 2 mensajes después, papá, José Vidal, 64 años, mandó una carita llorando de la risa. Ni una sola palabra. Solo se rió. Capturé esa pantalla 2 veces porque me temblaban las manos. No guardé esas capturas para usarlas como armas. Lo hice porque estaba sola con el pecho oprimido y necesitaba pruebas de que no me lo estaba inventando. 47 mensajes destruyeron todas las excusas que me había construido. No se olvidaban de mí, se coordinaban para rodearme. Y habían construido ese plan sobre la certeza de que yo nunca protestaría, porque nunca lo había hecho. Me quedé en ese hotel hasta la medianoche. Mi pulgar estuvo 11 segundos sobre el botón de llamar junto al nombre de mamá. Los conté, 11 segundos imaginando la conversación. Ella lloraría, me diría que estaba exagerando y yo terminaría pidiéndole perdón por haberme sentido invisible. Ese cálculo ya lo había hecho antes. Sabía el resultado. Así que aparté el pulgar y me hice una sola pregunta. ¿Qué están vendiendo exactamente? Si estaban vendiendo la casa de la abuela Carmen, eso era un problema. Pero antes de decir una sola palabra a nadie, necesitaba el papel registrado, notariado y archivado. Encendí la luz, abrí el portátil y busqué el registro de la propiedad de Alcora. Sostuve la llave de latón bajo la luz mientras esperaba. 4 llaves, mi piso, mi coche, mi acceso a la oficina y la de la abuela. Más gruesa que las demás, algo oxidada, 8 años en el llavero. Escribí la dirección Calle del Olivo 18, Alcora. La lista de documentos mostraba la escritura de compra de 1976, una cancelación de hipoteca de 2011 y un último registro, una escritura de donación con reserva de usufructo, inscrita 8 años antes. Hice clic. El escáner cargó granulado, ligeramente inclinado, como todos los escaneos de registro público. En la cabecera, escritura de donación con reserva de usufructo. Transmitente Carmen Dolores Vidal García. Donatarias, línea 1, Diana Teresa Vidal Romero. Línea 2, Elena María Vidal Romero. En proindiviso, mitad y mitad. Lo leí otra vez y otra. No estaba mirando una tradición familiar ni un gesto sentimental. Estaba mirando un instrumento jurídico registrado que decía que yo era copropietaria de aquella casa. No simbólicamente, en papel, inscrito en el registro, indexado y consultable por cualquiera con un navegador y la dirección. La abuela Carmen no me había dado solo una llave. Me había dado la escritura y lo había hecho por el canal oficial, con firma notarial y número de inscripción.
porque sabía que una llave te la pueden quitar, pero un documento registrado no se puede desear que desaparezca. No había sido teatral, había sido estratégica. Recuerdo el día que lo firmó. Yo tenía 25 años. Fuimos a una notaría de la calle Mayor de Alcora. La abuela tenía los papeles ya preparados. Explicó que quería añadirme a la titularidad de la calle del Olivo 18. En proindiviso, dijo, como si lo hubiera ensayado, para que la casa no se enrede en la herencia y para que Elena tenga un sitio que sea suyo. Firmó, firmé yo, sellamos y registramos el original esa misma mañana. Cuando llegamos a casa, mamá estaba en la cocina. La abuela se lo dijo sin ocultarlo. ¿Le pones a Elena la escritura y no a mí? La abuela sirvió 2 vasos de limonada y me dio uno. Tú ya estás, Diana, ahora Elena también. Mamá apretó la mandíbula. Eso es una exageración. Ella ni siquiera vive aquí. La abuela no discutió. El papel está inscrito, ya está hecho. El cálculo era sencillo. No se puede vender una casa cuando el nombre de otra persona figura en la titularidad. Si mi nombre estaba en la escritura, ninguna notaría autorizaría el cierre sin resolverlo. Un momento. Si estás viendo esto y ya estás haciendo el cálculo en tu propia familia, ¿quién notaría si te quedas en silencio? ¿Quién solo llama cuando necesita algo de ti? Te veo. Suscríbete y quédate conmigo. Porque lo que encontré en ese registro es exactamente por qué nunca alcé la voz. A la mañana siguiente mamá llamó. Hola, cariño. La Nochebuena este año la hacemos en pequeño, pero si para el 27 ya has vuelto del proyecto, puedes pasarte. El 27. Ahí estaba, entregado exactamente como el chat lo había prescrito. Me parece bien, mamá. Colgué y me quedé muy quieta. La peor parte no era la mentira, era lo fácil que le resultaba. 2 días después, Lucía llamó. Entre la charla mencionó a Marcos y su voz cambió. La empresa no va bien, del tipo de mal en que el banco manda cartas. Mamá avaló el préstamo, si no paga, y se quedó sin terminar. El cuadro se completó solo. La constructora se hundía. Vender la casa de la abuela era la solución. Libre de cargas, cerca de los 270.000 euros. Y lo único que necesitaban era mi firma, que asumían que entregaría sin leer. Esto no era odiarme, era triaje financiero. El 12 de diciembre llamé a un abogado especialista en derecho inmobiliario en Valencia. Le expliqué la situación en 4 minutos. Copropietaria inscrita en Proindiviso, inmueble en venta, firma programada para el 26. Nadie me había informado. Se quedó un momento en silencio. Esa firma casi con toda seguridad no va a salir adelante sin usted. Su firma no es opcional, dijo. Es estructural. Casi me reí. Estructural. Es mi trabajo. Encontrar la pieza que sostiene el resto, la que no puedes quitar sin que todo se mueva. Así que decidí. No firmaría los documentos de la venta. Me pondría en contacto directamente con la agente inmobiliaria, me identificaría como copropietaria inscrita y dejaría que la notaría hiciera lo que hacen. Verificar la titularidad, detectar la discrepancia y suspender el cierre. No iba a gritar la verdad, la iba a inscribir. El 15 de diciembre redacté un correo para Sara Molina, de Inmobiliaria Molina y Asociados. Tono profesional. Le explicaba que era copropietaria inscrita en Proindiviso según escritura registrada 8 años antes, que no había sido contactada sobre la venta y que pedía confirmación sobre cómo estaba siendo gestionada mi participación. Adjunté el escaneo de la escritura y envié. Sara Molina me llamó 4 horas después. Voz profesional pero tensa, la voz de alguien recalculando una operación en tiempo real. Necesito verificar algunos detalles con la notaría. ¿Puedo llamarla mañana? Llamó a la mañana siguiente. La búsqueda registral confirmaba mi nombre. La firma no podía proceder sin mi participación. Le di el contacto de mi abogado. Colgó. La mecha estaba encendida. No necesitaba volver a tocarla.
El 19 de diciembre llegó a mi correo un PDF de mamá, sin asunto, solo un adjunto titulado Documentación-Bajo-Herencia, -Trámites.pdf y una línea. Elena, ¿puedes firmar esto y devolverlo antes del 24? Son trámites rutinarios de la herencia de la abuela. Gracias. Abrí el PDF. No era un trámite de herencia. Era una escritura de compraventa que transfería el pleno dominio de la calle del Olivo 18 a un comprador llamado Fernando García por 268,000 euros. Mi firma estaba en la página 4, marcada con una pegatina amarilla. La página 5 mostraba el precio de venta llegando a una sola cuenta bancaria, la de mamá. El 100% para Diana Teresa Vidal Romero. Mi nombre estaba en la línea de firma, pero no en el apartado de cobro. No solo querían que firmara mi parte de la propiedad, querían que lo hiciera gratis. Solo apostaron a que no leería. Guardé el archivo, lo reenvié a mi abogado y no firmé. No respondí al correo de mamá tampoco. Lo dejé en la bandeja de entrada, leído pero sin respuesta, igual que ellos me habían dejado a mí en el portal con la bandeja de croquetas el diciembre anterior. Nochebuena. El chat se encendió una última vez. Marcos publicó una foto de la casa, luces encendidas, una corona que no era de la abuela. Mamá escribió, mañana va a ser perfecto. Que nadie mencione a Elena. Ella cree que es el 27. Papá mandó un Papá Noel. Que nadie mencione a Elena. 3 palabras que resumían una década de aritmética navideña. La mañana de Navidad. Me desperté a las 7, hice café y me senté en el escritorio de mi piso de Valencia. A las 9:48 abrí el borrador que había guardado 3 semanas antes y di a enviar. Feliz Navidad. Vuestra agente inmobiliaria os explicará el resto. Una línea. Sin emojis, sin dramatismo. Solo una frase y un punto. El indicador de escritura apareció bajo el nombre de Lucía. Luego desapareció. Bajo el de mamá, luego desapareció. El de Marcos apareció 10 segundos enteros. Desapareció. Nadie envió una sola palabra. El chat que minutos antes zumbaba de alegría quedó en silencio absoluto. El tipo de silencio que no significa que nadie tenga nada que decir, sino que todo el mundo tiene demasiado. El teléfono estuvo quieto 4 minutos. Luego empezó a sonar. Marcos primero. Buzón. Llamó otra vez. Buzón. Lucía. 3 intentos en 90 segundos. Luego mamá, una y otra vez, el móvil vibrando tan fuerte que se desplazaba sobre la mesa. No descolgué. Empecé a contar, Marcos, 14 llamadas en los primeros 20 minutos. Lucía, 9. Mamá, 22. Papá, 3 llamadas y 2 mensajes. Llama a tu madre. A las 10:48, exactamente 1 hora después, el recuento era de 89. Durante 3 años no habían podido marcar mi número en Nochebuena. Ahora no podían parar. Esto es lo que supe después, reconstruido a partir de lo que Lucía me contó y de lo que Sara confirmó a través de mi abogado. Sara le había dejado un mensaje de voz a mamá el 23 de diciembre. La búsqueda registral había detectado una cotitular que no había sido consultada. Recomendaba pausar la firma. Mamá no le dijo nada a nadie. Lo enterró, como había enterrado cada complicación que yo había representado. Luego mi mensaje cayó en el chat y todo dejó de ser aplazable. Marcos llamó a Sara a las 10:15. Sara fue medida. El registro mostraba 2 titulares. Solo una había autorizado la venta. La firma no podía proceder sin el consentimiento de la otra copropietaria. La alternativa: un procedimiento judicial de división, expediente público, meses de proceso. Marcos colgó. Según Lucía, volvió al comedor, dejó el teléfono sobre la mesa entre los platos blancos y las servilletas rojas y dijo: «Está en la escritura. Todo el asunto se cae». Mamá se sentó. La mano fue a la boca. Papá miró su plato. La habitación se quedó en silencio durante 1 minuto entero. Nadie tocó la comida. Las velas que mamá había encendido seguían ardiendo.
Finalmente Marcos dijo: «Necesitamos un abogado». La barbilla de mamá tembló. «Está arruinando todo», lo dijo 2 veces. Nadie discrepó. A las 11:20 cogí el teléfono y devolví una sola llamada. Elegí el número de mamá porque ella había sido la arquitecta de todo. Descolgó a medio tono. «Elena, ¿qué has hecho?». Su voz era húmeda y temblorosa. Me tenía en altavoz. Bien, quería que todos lo oyeran. Yo no he como hecho nada, mamá. Sara Molina realizó una búsqueda registral, que es un trámite estándar. Encontró mi nombre en la escritura, que lleva inscrito 8 años, y suspendió la firma, que es lo que hacen las notarías cuando hay un problema de titularidad. Mi voz estaba nivelada. «Estás destruyendo esta familia», dijo mamá. Marcos al fondo. «Esto es una locura. Llevaba años sin vivir allí. Dejé pasar el ruido. Me diste la fecha equivocada otra vez. Planeasteis una venta en torno a mi ausencia. Me mandasteis una escritura de compraventa disfrazada de papeleo de herencia y esperabais que la firmara sin leerla. La leí. Silencio. Luego mamá, más suave: «Íbamos a decírtelo. ¿Te habría correspondido tu parte?». «¿Cuándo?», pregunté. «¿Antes o después de la firma?». No respondió. La voz de papá apenas por encima de un susurro. «No tendríamos que haberlo hecho así». Nadie le respondió. Ese fue su único momento honesto. 7 palabras. Demasiado tarde. Aterrizaron en la nada. Les di el contacto de mi abogado. Les deseé feliz Navidad. Lo decía en serio. Luego colgué. La firma del 26 de diciembre no se produjo. Fernando García retiró su oferta 2 días después. Su agente citó el problema de titularidad no resuelto. La empresa de Marcos entró en impago en enero. En febrero me llamó Lucía. «Todo se está deshaciendo». Le dije que lo sentía, lo decía en serio y le transmití la postura de mi abogado. Mediación formal, tercero neutral, mi participación en la escritura plenamente reconocida. La mediación tuvo lugar en marzo en Valencia. Mamá, Marcos, papá y yo. Lucía dijo que no podía con ello, lo cual era honesto. Mamá lloró 2 veces. La primera fue estratégica. La segunda creo que fue real, cuando el mediador expuso los números y ella entendió que la casa de su propia madre era un problema que no podía resolver sin la hija a la que llevaba 3 años excluyendo. Presenté 2 opciones: vender el inmueble conjuntamente con el precio repartido según la escritura, mitad y mitad, o yo compraba la parte de mamá a precio de mercado tasado. No ofrecí tercera opción. Marcos habló por fin. La abuela habría querido que se quedara en la familia. Lo miré un momento. La abuela la dejó en la familia, dije. Puso mi nombre en ella. La pregunta es si me consideráis familia a mí. Familia a. Acordamos la venta. La casa volvió al mercado en abril y se vendió en mayo por 256.000 euros. Mi parte, después de los gastos de escrituración, fue de 119.000 euros. Los ingresé en una cuenta de ahorro y no los toqué. Antes de que los nuevos propietarios se instalaran, fui a Alcora una última vez. Aparqué en la calle del Olivo, subí los escalones de la terraza y metí la llave de latón en la cerradura. Todavía encajaba. La puerta se abrió hacia una casa vacía que olía a pintura reciente. Me quedé en el salón donde estaba el sillón de la abuela y no lloré. Solo miré alrededor, dije gracias a nadie y a todos y cerré la puerta a mi espalda. Saqué la llave del llavero y la dejé sobre la barandilla de la terraza. Era lo único de la abuela que se quedaba con la casa. No era por el dinero. Nunca fue por el dinero. Pasaron 3 Navidades construyendo una ausencia para mí, coordinando fechas a las que nunca me invitarían y puertas por las que nunca pasaría. Y ninguno de ellos se detuvo a recordar que la mujer que llevaban años borrando de la lista de invitados había sido inscrita en la escritura años antes por la única persona en esa familia que realmente la vio. Esa es mi historia. 47 mensajes, una respuesta y 89 llamadas que dejé sonar. Si esto te ha recordado que tu nombre pertenece a tu propia vida,
tómalo como tu señal. Pon el límite hoy. Y si alguien a quien quieres necesita escuchar esto, compártelo con él. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en la próxima historia.